La idea de la materia es que resulte absolutamente práctica, aunque parezca un tema demasiado teórico. Todo el trabajo práctico va a consistir en el desarrollo de un solo documento que lo haremos por etapas. Ese trabajo práctico es el que se considerará como la demostración de que cada estudiante ha comprendido claramente el concepto teórico y lo puede aplicar al análisis de una actividad productiva en concreto. Vamos a ir por etapas para entender este proceso. Peter Drucker es considerado el gurú de la administración moderna y la frase que lo ha definido y lo ha hecho trascender a la historia es: todo lo que se puede medir se puede mejorar. Por lo tanto, el trabajo práctico que desarrollaremos en la materia tendrá que ver con desarrollar la habilidad de medir a 360 grados todo el impacto que una actividad productiva tiene y plantear de qué manera esa actividad productiva puede mejorarse en función de un criterio de responsabilidad social y de sustentabilidad. La idea central de todo el trabajo práctico de la materia está en poder comprender cómo cualquier actividad productiva genera un impacto que se irradia a 360 grados y afecta a estas cuatro formas de capital. Vamos a empezar a verlo gradualmente para comprender cómo esta afectación o este impacto es algo siempre que puede ser positivo o negativo. Puede ser, por lo tanto, un riesgo si es negativo o una oportunidad en caso de que ese impacto sea positivo sobre los diferentes públicos de interés. Tal cual lo venimos diciendo hasta aquí, la evaluación de la comprensión práctica de estos conceptos de responsabilidad social y sustentabilidad que cada alumno deberá demostrar va a ser en base al desarrollo de un trabajo práctico que se inicia definiendo un modelo o una idea o un proyecto productivo sobre el cual aplicaremos una matriz de análisis. Por lo tanto, el punto 1 va a ser definir cuál es el proyecto productivo concreto que cada estudiante quiere desarrollar. A continuación se brindan detalles específicos acerca de cómo debe ser presentado formalmente el trabajo práctico, algo que será desarrollado en distintas etapas a lo largo de la materia. Es importante respetar estos criterios porque hacen a la posibilidad de brindar un acompañamiento personalizado y cercano a cada alumno. Es imprescindible para poder aplicar un marco de análisis de responsabilidad social y sustentabilidad, tener definida una idea, una actividad productiva, luego definir para qué se lleva adelante esa idea, es decir, plantear un objetivo general y finalmente lo que vamos a hacer es avanzar analizando esa idea y en función del objetivo usando una matriz que nos va a servir de guía y nos va a ir facilitando todo el proceso. Tal como lo venimos explicando, el trabajo se va a desarrollar en diferentes etapas. Esas etapas van a ver que están nominadas en un orden alfabético, A, B, C, D, E, etc. Y para poder avanzar de la A a la B y así sucesivamente, hace falta que el estudiante tenga el visto bueno del docente, ¿eh? Y haya incorporado las correcciones o sugerencias a esa etapa que se está analizando para poder pasar a analizar la etapa siguiente y así hasta completar el trabajo. No es para asustar, es solo para que tengan una idea general de cómo vamos a trabajar. Una vez que tengamos definida la idea, vamos a ver 10 columnas de análisis que nos van a permitir completar una mirada de todo lo que crea valor en términos de responsabilidad social y sustentabilidad, esa idea productiva sobre la que ustedes van a trabajar. Recién explicábamos que las etapas de avance en el trabajo práctico están nominadas en orden alfabético. Aquí pueden ver qué ocupa cada etapa, qué tema se aborda en la etapa A, luego los dos temas que se abordan en la B, el tema que ponemos foco en la C, el tema de análisis de la etapa D, los 4 temas que incluyen la etapa E y finalmente la etapa F con la que completamos el desarrollo total del trabajo práctico final.
En la etapa A del trabajo práctico tenemos tres objetivos. Primero, avanzar en definir la idea productiva sobre la que vamos a desarrollar luego el análisis de sustentabilidad. Segundo, plantear un objetivo, es decir, para qué sirve esa finalidad, qué se propone. Y finalmente, identificar 10 públicos de interés. Vamos a ver quiénes son los públicos de interés, esos que van a estar afectados positivo o negativamente por esta actividad productiva que vamos a analizar desde la perspectiva de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Atención, el documento del trabajo práctico deberá ser archivado y enviado bajo la denominación que aquí se indica, de manera que quede claro el nombre de los estudiantes que lo están elaborando, el tipo de trabajo, la carrera, la materia y la etapa evolutiva en la que están presentando el trabajo. Todo documento que no sea enviado bajo esta denominación no será considerado para el análisis como trabajo práctico. En esta etapa, el punto 1 es definir el proyecto productivo sobre el que vamos a aplicar la matriz. Aquí estamos poniendo un ejemplo, podría ser cualquiera que esté relacionado con el amplio campo de acción de la ingeniería zootécnica. Tiene que estar definido dentro de un límite deseable de 15 palabras. El segundo objetivo para esta etapa A del trabajo práctico tiene que ver con poder definir cuál es el propósito, la contribución que se espera que realice el proyecto. En este caso, ponemos un ejemplo relacionado claramente a una idea que tiene que estar fundamentada en un objetivo, es decir, tiene que decir claramente para qué. Esta fundamentación es vital a la hora de proponer cualquier tipo de proyectos productivos que necesiten el apoyo, el acuerdo o la inversión. Dependiendo del caso, siempre será importante el objetivo final para el que estamos haciendo esa actividad. Esto también tiene que ver con la palabra sentido. ¿Cuál es el sentido de hacer una iniciativa productiva como la que proponemos? Completada la página 1, habiendo identificado claramente la idea productiva y el objetivo, vamos a pasar a esta página 2 de la planilla general de análisis de responsabilidad social y sustentabilidad. Por eso lo primero que vamos a hacer es completar también esta página colocando el apellido o los apellidos de los estudiantes que componen el grupo de trabajo y luego volvemos a colocar el título de la idea productiva. A partir de allí vamos a empezar a trabajar con identificar cuáles son los públicos de interés posibles que este proyecto tiene. Para eso vamos a repasar la teoría de los públicos de interés. Resulta clave para una organización que quiera moverse con un criterio de responsabilidad social y de sustentabilidad el poder identificar claramente quiénes son sus públicos estratégicos, sus públicos de interés y construir así un mapa de los mismos. Vamos a avanzar en este sentido. A partir de ahora va a aparecer dentro de la gestión la palabra impacto. Toda organización, empresa, universidad, organismo público, ONG, impacta sobre determinados públicos de interés y de distintas maneras, y a su vez estos públicos de interés y de distintas maneras impactan en la empresa, la ONG, la organización o la universidad. Es importante atender a esa flecha que está puesta en azul y rojo porque los impactos, tanto de adentro como hacia afuera, como los de afuera hacia adentro,
pueden estar en rojo o en azul, esto es, vamos a describir los impactos en azul como impactos positivos y los impactos rojos como impactos negativos, y siempre hay que entender la palabra impacto de doble vía, positiva y negativa. Cuando hablamos de una gestión estratégica de responsabilidad social y sustentabilidad, es imprescindible dar el primer paso identificando a los públicos de interés, también conocidos como públicos estratégicos o incluso con la terminología sajona stakeholders. Esto significa que tenemos que reconocer quiénes son las personas o los grupos que pueden afectar o ser afectados por la actividad de la organización. Para mirar este tipo de afectación, yo puedo usar tres ventanas. Yo puedo afectar o ser afectado por la calidad de producto o de servicio, por la calidad de mis procesos o por la calidad de las relaciones que planteo. De manera que a través de esos tres criterios yo podría mirar cómo son esos públicos de interés y de qué manera están siendo afectados por la actividad de la organización. Vamos a tomar un ejemplo burdo solo para entender la racionalidad del concepto. Yo quiero hacer un licuado de bananas, voy a la verdulería y el verdulero me dice que no me puede vender las bananas porque las tiene comprometidas para otro cliente. En ese caso, la reacción de ese público me afecta a mí, no puedo hacer el licuado de banana. A la inversa, compré las bananas, llego a casa, me pongo a preparar el licuado, pero tiro las cáscaras de la banana a la vereda, pasa una persona, se resbala y se cae. Ahí tendría que ver con cómo yo afecto, con mi actividad a otra persona. Aquí podemos ver ejemplos de lo que son mapas de públicos de interés estratégicos en función de la posibilidad de afectación por la calidad de producto o servicio, de procesos o de relaciones. Por la calidad de producto o servicio yo podría afectar a productores, clientes, consumidores, trabajadores, profesores, estudiantes, la comunidad cercana, gobiernos, local, regional, provincial o nacional. También por la calidad de los procesos, por ejemplo, productivos, yo puedo afectar a los empleados, a las familias, a los vecinos, a las comunidades, al ambiente entendido como generaciones futuras, y esto es muy importante destacarlo, pero también mis procesos pueden afectar o ser afectados por los proveedores, por los clientes, por la competencia, por los productos sustitutos, por organizaciones no gubernamentales y entes públicos, de la misma manera que la calidad de relaciones que yo planteo habrá de afectar como organización a empleados, a las vecindades, a los sindicatos, a las generaciones futuras, a los consumidores, a los medios y a los formadores de opinión pública. También por la calidad de relaciones yo puedo afectar al colectivo profesional y obviamente a la sociedad. De manera que, siguiendo estas tres ventanas, yo también puedo identificar claramente qué tipo de afectación y a qué públicos y de qué manera afecto. En un concepto tradicional de análisis sociológico y económico de una empresa, estaba lo que se miraba como shareholder, es decir, aquel que tiene un share, una parte, tiene una expectativa sobre una parte. Esto es porque es una inversión o porque es un accionista que ha renunciado a un gasto o a un consumo de riqueza y lo ha invertido en una actividad de la que espera una rentabilidad en el futuro. Este es un concepto absolutamente enfocado solo en el rendimiento económico de una actividad, y desde el año 95 se viene trabajando a nivel global en hablar de las partes interesadas, es decir, aquellas que tienen un stakeholder, una expectativa sobre la actividad de la organización. Esto es claramente superior al concepto anterior y tiene que ver con las personas y grupos que pueden afectar o ser afectados por la actividad de la organización y que quieren conocer este tipo de afectación de alguna manera. Y como dijimos, esta afectación podrá ser por la calidad de producto o servicio, la calidad de los procesos o la calidad de las relaciones. Basado en una idea original de Michael Porter, este gurú de la administración, podemos armar una especie de mapa estratégico que nos ayude a ordenar la gestión responsable de una organización que quiere estar orientada hacia la sustentabilidad.
Y aquí lo que vamos a hacer es una abstracción, porque la organización no está fuera ni de la economía, ni del ambiente, ni de la educación, ni de la salud, y mucho menos de la sociedad o de la cultura. Simplemente por un modelo analítico vamos a separar la organización, así como un profesor separaría el hígado para mirar las funciones del hígado con el resto del cuerpo. Aquí vamos a mirar la organización de cara al resto de los componentes donde esa misma organización está inserta. Esta organización puede tener impactos positivos y negativos, que lo vamos a poner como oportunidad o como riesgo. La organización, de acuerdo a cómo sea gestionada, puede tener un impacto positivo o negativo en la economía, en el ambiente, en la salud, en la educación, en la sociedad, en la cultura. Pero también a la inversa, dice Michael Porter, depende del entorno en el que la organización esté funcionando y operando, ese entorno habrá de condicionar los riesgos que tiene la propia organización. Por lo tanto, la calidad de la economía, la calidad del ambiente, la calidad de la educación, la calidad de la salud, la calidad de la sociedad y de la cultura influirán positiva o negativamente y se transformarán en oportunidad o en riesgo, influyendo de afuera hacia adentro en la organización, y esto se pone como el mapa de gestión de riesgo. En los inicios del siglo XVII, este autor reconocido por lo brillante de algunas de sus obras, William Shakespeare, decía que él percibía que no había nadie que rindiera cuentas en la abadía de Westminster, y se refería claramente a la posición de los poderosos que no rendían cuenta de lo que hacían con el poder. Y ahí apareció el uso de la palabra accountability, que no tiene una traducción única, un vocablo en español, pero que debiera entenderse, según el Boston College, como la responsabilidad de la que hay que dar cuenta por el lugar que se ocupa. Todos ocupamos un lugar y en función de ese lugar y la capacidad de influencia sobre los demás que tenemos desde ese lugar, tenemos la responsabilidad de dar cuenta sobre cómo administramos la posibilidad de impactar a los demás desde el lugar que ocupamos. Obviamente esto supone reglas. Mientras más importante el lugar que ocupo, proporcionalmente más importante es la rendición de cuenta que tendré que brindar, y mientras más importante es el lugar de influencia, más pronta tendrá que ser, más proactiva la respuesta de rendición de cuentas que yo debo dar. Esto es clave para poder entender el concepto de por qué tendré que mirar la afectación de esos públicos de interés y qué deberé decirle a cada público en función de la expectativa legítima que tiene y de la responsabilidad de la que la organización debiera hacerse cargo respecto del impacto que tiene sobre ese público en particular. Esto quiere decir, y vamos a insistir con el concepto, públicos de interés son todas aquellas personas o grupos que pueden obtener beneficios o padecer algún daño por efecto directo o indirecto, por ejemplo, de una actividad productiva. En este caso, la que hemos elegido seguramente tiene público a los que beneficia y el riesgo de perjudicar a otros públicos. Esto es básicamente el esfuerzo de identificación que tendremos que hacer para conocerlos y tenerlos claramente identificados de qué lado de la oportunidad o del riesgo los voy a colocar. Toda organización que esté viva y actuando y operando va a generar impactos sobre distintos públicos de interés, pero estos impactos no serán todos los mismos. Algunos impactos, así como en círculos concéntricos, serán impactos altos sobre algunos públicos, luego un impacto medio sobre otros públicos que están un poco más lejos y seguramente un impacto más bajo en aquellos que están más alejados de la influencia que tiene la organización en términos de la posibilidad de impactar positiva o negativamente sobre ellos. Esta es otra manera de analizar la posibilidad de impacto por la intensidad que los mismos tienen de acuerdo a este modelo de círculos concéntricos. Toda organización en su toma de decisiones cotidiana genera impactos a 360 grados.
Para pensarse desde una gestión responsable y sustentable, hace falta cuatro cuestiones básicas respecto de los impactos. Primero, conocer qué es un impacto. Contaminar el ambiente es un impacto, recuperar un ambiente contaminado es un impacto, generar empleo es un impacto, desplazar mano de obra es un impacto, y esto tiene que ver con una concepción amplia del conocimiento de lo que es impacto, que es la primera obligación de un gestor responsable. El segundo criterio es reconocer cuál es mi impacto, es decir, hoy podemos medir cuál es la huella de carbono que yo emito por cada tonelada, por cada kilo o por cada actividad que hago, y entonces ya puedo saber cuál es específicamente mi impacto, poder reconocer cuáles son los impactos que yo genero, tanto positivos como negativos, ¿sí? Cuánto empleo genero, cuánta equidad de género genero. De la misma manera, tendría que poderse medir este impacto y reconocerlo. Pero claro, ¿para qué serviría conocer qué son los impactos y reconocer cuáles son los míos? Para manejarlos, para gestionarlos. Es decir, yo tengo que aumentar los impactos positivos y reducir los negativos. Y entonces aparece allí la cuarta pata que complementa este proceso dinámico, que es yo tendré que comunicarle a los públicos afectados, a los públicos de interés, qué estoy haciendo, cómo estoy gestionando para lograr el menor impacto negativo posible o aumentar todos los impactos posibles que mi actividad puede generar en beneficio de cada uno de esos públicos. Vamos a reiterar el concepto. Todos los impactos que yo puedo tener sobre los públicos de interés se pueden dividir en impactos positivos o impactos negativos. A los impactos positivos los vamos a denominar como oportunidades. La fórmula de oportunidad es posibilidad por anticipación. En la medida en que yo veo que hay una posibilidad futura positiva, cuanto antes la genere, más voy a aprovechar esto que se llama oportunidad. Y el riesgo lo vamos a definir por posibilidad multiplicado por consecuencias. ¿Esto qué significa? Que en la medida que yo puedo prever cuáles serían las consecuencias de una actividad en términos negativos, en la medida en que yo reduzca esto, estoy bajando el margen o la cuota de riesgo de cualquier tipo de actividad productiva. Entender estos dos conceptos, que además los vamos a graficar en azul y en rojo, nos va a ayudar a entender el impacto sobre los públicos de interés de cada actividad que queramos analizar desde la perspectiva de la responsabilidad social. Volviendo al mapa que nos mostraba que gestionamos cuatro tipos de capitales diferentes a la vez cuando gestionamos cualquier tipo de organización, es importante empezar a ver ahora oportunidad o riesgo en función de activos y pasivos, económicos, sociales, ambientales y ético-culturales. Si yo miro oportunidad y riesgo de cara a esto, podré hacer un correcto análisis del impacto real que tiene cualquier actividad, particularmente una actividad productiva. Manteniendo este concepto inicial de que toda organización competente y creíble para operar, para cumplir sus fines, utiliza cuatro formas de capital: económico, social, ambiental y ético-cultural, la actividad productiva de cualquier organización se expande a 360 grados, afectando de manera positiva o negativa a esos cuatro capitales. Vamos a profundizar en esa mirada. Avanzando gradualmente hacia un modelo más complejo de análisis de los impactos a 360 grados, yo podría describir, por ejemplo, los procesos centrales de una actividad, en este caso productiva: compras, acopio, transformación por valor agregado, venta, distribución, postconsumo, inversión, infraestructura, y en la otra variable ver qué tipos de públicos son afectados por esos procesos, como por ejemplo productores, empleados, medio ambiente, proveedores o cadena de valor, consumidores y clientes, comunidad, gobierno y sociedad. Y lo que podemos ir viendo es que en función de, por ejemplo, el proceso de compras, yo podría afectar positivamente a un determinado tipo de productores con una determinada forma de comprar, o podré, y esto lo voy a ver en azul, o podré afectarlos negativamente por la forma en que compro a estos productores, y lo voy a graficar en rojo. Aquí lo importante es poder mapear claramente cuáles son los procesos centrales de la actividad productiva que yo estoy analizando,
y cuáles son los principales públicos de interés y en dónde están los impactos positivos o negativos para poder gestionarlos. Podemos observar en esta fabulosa viñeta elaborada por Quino, este artista mendocino del sur de Mendoza, que trascendió al mundo, donde él, utilizando el humor, casi que un humor negro, muestra claramente aquí un mapa de impactos, ¿sí? Esto es claramente el impacto negativo que podría tener una actividad productiva, ¿eh? Y en este caso además agregándoles la ignorancia de quienes lo llevan adelante. Veremos si es ignorancia o es otra cosa.